La mañana del 15 de marzo de 2014 amaneció con una niebla espesa que cubría las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Laura Méndez Hernández, una joven de 28 años con ojos color miel y cabello negro que le caía hasta la cintura, salió de su pequeño departamento en el barrio de La Merced con su mochila de lona desgastada colgando del hombro. Era sábado. Y como todos los sábados, Laura tenía planeado tomar el autobús a las 9 de la mañana hacia Tuxtla Gutiérrez para visitar a su madre, quien vivía sola desde la muerte de su padre 3 años atrás. Laura era maestra de primaria en la escuela Miguel Hidalgo, ubicada en las afueras de San Cristóbal. Sus alumnos la adoraban por su paciencia infinita y su capacidad de hacer que hasta las matemáticas más complicadas parecieran un juego divertido. Vivía modestamente, ahorrando cada peso que podía para ayudar a su madre con los gastos médicos que se habían acumulado tras el diagnóstico de diabetes que recibió el año anterior. Era una hija devota, meticulosa en sus rutinas, y jamás faltaba a sus visitas semanales. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Aquella mañana, Laura había desayunado temprano un pan dulce con café de olla que preparó en su pequeña cocina. Su vecina, la señora Carmela, una mujer entrada en los 60 con un delantal perpetuamente manchado de salsa, la vio salir alrededor de las 8:30. Laura le sonrió como siempre y le dijo que volvería el domingo por la tarde. Carmela recordaría después que Laura llevaba puesta una blusa blanca bordada con flores rojas y un pantalón de mezclilla azul, zapatos cómodos de color café y que cargaba esa mochila que ya tenía años de uso. Nada en su comportamiento parecía fuera de lo común. Nada indicaba que esa sería la última vez que alguien de su círculo cercano la vería. La terminal de autobuses de San Cristóbal era un hervidero de actividad esa mañana. Vendedores ambulantes ofrecían tamales, atole y café. Familias enteras esperaban con maletas desgastadas, niños correteando entre las filas de asientos de plástico. Laura compró su boleto en la taquilla número 3. El empleado, un hombre de mediana edad llamado Roberto Fuentes, recordaría después con precisión el encuentro, porque Laura le había preguntado si el autobús llegaría a tiempo, ya que su madre la esperaba para comer. Roberto le aseguró que el autobús saldría puntual y llegaría a Tuxtla alrededor del mediodía. El autobús era de la línea ómnibus de Chiapas, un vehículo blanco y azul con capacidad para 42 pasajeros. Laura abordó y tomó asiento en la fila 12, junto a la ventana del lado derecho. Junto a ella se sentó una mujer mayor con un niño pequeño que no dejaba de llorar. Laura, con su naturaleza amable, sacó de su mochila una paleta de tamarindo y se la ofreció al niño, quien dejó de llorar inmediatamente. La mujer, cuyo nombre era Graciela Morales, le agradeció el gesto y entablaron una breve conversación sobre el clima y las festividades que se aproximaban en Semana Santa. El autobús partió a las 9:05 de la mañana. La carretera que conecta San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez serpentea a través de las montañas, con curvas cerradas y precipicios que hacen que el viaje sea tanto hermoso como peligroso. Durante la primera hora del trayecto, todo transcurrió con normalidad. Laura miró por la ventana el paisaje de pinos y neblina que caracteriza esa región de Chiapas. Sacó un libro de su mochila, una novela de Gabriel García Márquez que había leído al menos 3 veces, y comenzó a pasar las páginas distraídamente. Alrededor de las 10:20 de la mañana, el autobús hizo una parada en un pequeño pueblo llamado Chiapa de Corzo, a mitad de camino entre San Cristóbal y Tuxtla. Esta parada no estaba programada originalmente, pero el conductor, Esteban Domínguez,
Necesitaba llenar el tanque de gasolina y permitir que los pasajeros estiraran las piernas y usaran el baño. La parada duraría unos 20 minutos. Laura bajó del autobús junto con la mayoría de los pasajeros. Graciela Morales recordaría después que Laura le dijo que iba a comprar una botella de agua y algo de comer porque no había desayunado mucho. El pueblo era pequeño, con una sola calle principal donde se alineaban puestos de comida, una tienda de abarrotes y una gasolinera. Hacía calor. El sol había quemado la niebla matutina y el aire olía a tortillas recién hechas y carne asada. Varios testigos vieron a Laura caminando por la calle principal. Compró una botella de agua en la tienda de abarrotes, propiedad de don Rigoberto Sánchez, quien la atendió personalmente. Laura pagó con un billete de 20 pesos y le dijo al comerciante que el calor estaba insoportable para ser marzo. Don Rigoberto asintió y le deseó buen viaje. Laura salió de la tienda y caminó hacia un puesto de tacos que estaba a unos 30 metros de distancia. En el puesto de tacos, atendido por una mujer llamada Amelia Cruz, Laura pidió 3 tacos de cochinita pibil. Amelia recordaría después que Laura parecía tranquila, que sonreía mientras esperaba su orden y que hablaba por teléfono con alguien. Amelia no pudo escuchar la conversación completa, pero alcanzó a oír que Laura decía algo sobre llegar pronto y no te preocupes. Laura pagó sus tacos, los comió de pie junto al puesto, terminó su agua y luego caminó de regreso en dirección al autobús. Pero Laura nunca volvió a subir al autobús. El conductor, Esteban Domínguez, esperó los 20 minutos estipulados y luego anunció que era hora de partir. Los pasajeros abordaron uno por uno. Graciela Morales, quien había estado en el baño con su nieto, esperó a que Laura regresara, pero no la vio llegar. Preguntó a otros pasajeros si habían visto a la joven de la blusa bordada, pero nadie tenía información. El conductor hizo una última llamada antes de cerrar la puerta y arrancar el motor. Nadie respondió. Esteban Domínguez tomó la decisión de partir. En su experiencia como conductor, no era raro que algún pasajero decidiera bajarse en alguna parada intermedia sin avisar. Supuso que Laura había cambiado de planes o que tomaría otro autobús más tarde. No tenía forma de saber que esa decisión marcaría el inicio de uno de los casos de desaparición más desconcertantes en la historia reciente de Chiapas. Cuando el autobús llegó a la terminal de Tuxtla Gutiérrez al mediodía, Rosa María Hernández, la madre de Laura, estaba esperando en la entrada con una olla de mole que había preparado especialmente para su hija. Rosa María era una mujer pequeña, de 63 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y manos ásperas por años de trabajo doméstico. Esperó media hora, luego una hora completa. Cuando pasaron 2 horas sin que Laura apareciera, comenzó a preocuparse. Rosa María se acercó al mostrador de información y preguntó por el autobús que venía de San Cristóbal. Le confirmaron que había llegado a tiempo. Pidió hablar con el conductor y le describió a su hija. Esteban Domínguez frunció el ceño y recordó a la pasajera de la 112, la que se había bajado en Chiapa de Corzo y nunca regresó. Le explicó la situación a Rosa María, quien sintió que el mundo se le venía encima. Rosa María llamó inmediatamente al teléfono celular de Laura. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Llamó 5 veces más. Nada. Comenzó a caminar de un lado a otro de la terminal, preguntando a empleados y pasajeros si habían visto a su hija. Nadie tenía información útil. Con las manos temblorosas, Rosa María decidió tomar un taxi de regreso a San Cristóbal. Necesitaba ir a la policía. Llegó al departamento de Laura alrededor de las 4 de la tarde. La puerta estaba cerrada con llave, tal como Laura la había dejado esa mañana. Rosa María no tenía copia de las llaves, así que tocó a la puerta de la vecina, la señora Carmela,
quien le confirmó que Laura había salido temprano esa mañana como siempre. Carmela le prestó su teléfono a Rosa María para que llamara nuevamente a Laura. El teléfono seguía sonando sin respuesta. Esa noche, Rosa María durmió en el departamento de Laura después de que el casero abriera la puerta con su llave maestra. Todo estaba en orden. La cama estaba hecha, los platos del desayuno lavados y guardados, la ropa doblada en el armario. No había señales de lucha, no había nada fuera de lugar. Laura simplemente se había esfumado en el aire. Al día siguiente, domingo 16 de marzo, Rosa María acudió a la agencia del Ministerio Público en San Cristóbal de las Casas para reportar la desaparición de su hija. La atendió un agente joven llamado Héctor Villalobos, quien tomó nota de todos los detalles que Rosa María pudo proporcionar. Le pidió una fotografía reciente de Laura, una descripción física detallada, y le hizo preguntas sobre la rutina de su hija, sus amistades, si tenía novio, si había tenido problemas con alguien recientemente. Rosa María respondió que Laura no tenía novio en ese momento, que había terminado una relación hacía casi un año con un hombre llamado Fernando Guzmán, pero que la ruptura había sido amistosa. Laura tenía algunas amigas cercanas del trabajo, pero no salía mucho debido a su carga laboral y a su compromiso de visitarla cada fin de semana. No había enemigos conocidos, no había deudas, no había razón aparente para que alguien quisiera hacerle daño. El agente Villalobos le aseguró a Rosa María que harían todo lo posible para encontrar a Laura, pero también le advirtió, con una franqueza brutal, que en casos de desaparición, las primeras 72 horas eran cruciales. Ya habían pasado más de 24 horas. Rosa María salió de la agencia con un nudo en el estómago y lágrimas que no podía contener. Durante los días siguientes, Rosa María regresó a Chiapa de Corzo con fotografías de Laura. Recorrió cada tienda, cada puesto de comida, cada casa, preguntando si alguien había visto a su hija después de las 10:30 de la mañana del sábado 15 de marzo. Don Rigoberto, el dueño de la tienda de abarrotes, reconoció a Laura de inmediato y confirmó que le había vendido agua. Amelia Cruz, del puesto de tacos, también la reconoció y recordó que Laura había hablado por teléfono mientras comía. Este detalle llamó la atención de Rosa María. ¿Con quién hablaba Laura? Revisó el registro de llamadas del teléfono fijo de su casa y encontró que Laura la había llamado el viernes por la noche para confirmar su visita del sábado, pero no había otras llamadas. Rosa María no tenía forma de revisar el teléfono celular de Laura porque éste seguía perdido y en 2014 no era tan fácil obtener registros telefónicos sin una orden judicial formal. La policía finalmente logró conseguir los registros de llamadas del celular de Laura 2 semanas después de su desaparición. Los resultados fueron desconcertantes. La última llamada registrada desde el teléfono de Laura fue a las 10:23 de la mañana del 15 de marzo, justo cuando ella estaba en Chiapa de Corzo. La llamada duró 3 minutos y 40 segundos y fue hecha a un número que no estaba registrado en su lista de contactos. Cuando la policía intentó rastrear el número, descubrieron que pertenecía a un teléfono prepagado que había sido activado apenas 2 días antes de la desaparición de Laura y que fue desactivado el mismo día de su desaparición, pocas horas después de esa llamada. El teléfono celular de Laura dejó de emitir señal a las 10:37 de la mañana del 15 de marzo, 14 minutos después de la llamada misteriosa. La última torre de celular que registró su señal estaba ubicada precisamente en Chiapa de Corzo. Después de eso, nada. El teléfono simplemente dejó de existir en la red. Las investigaciones iniciales se enfocaron en la posibilidad de que Laura hubiera sido víctima de un secuestro. Chiapas, aunque conocido por su belleza natural y su rica herencia cultural, también enfrentaba problemas de crimen organizado en ciertas áreas.
Los secuestros express, donde víctimas eran obligadas a vaciar sus cuentas bancarias antes de ser liberadas, no eran infrecuentes en la región. Sin embargo, Rosa María nunca recibió una llamada pidiendo rescate. No hubo demandas, no hubo contacto de ningún tipo. El agente Villalobos amplió la investigación, interrogando a los pasajeros del autobús que había tomado Laura. Graciela Morales, la mujer que se había sentado junto a ella, proporcionó información valiosa sobre el comportamiento de Laura durante el viaje. Dijo que Laura parecía relajada, que había sido amable con su nieto, que había leído su libro tranquilamente. No había mostrado signos de ansiedad o miedo. No había mencionado que esperaba encontrarse con alguien en Chiapa de Corzo. Otros pasajeros confirmaron haber visto a Laura bajarse del autobús durante la parada, pero nadie recordaba haberla visto interactuar con alguien en particular o subir a otro vehículo. Una adolescente llamada Fernanda Ortiz mencionó que vio a Laura caminando sola por la calle principal después de comprar agua, pero después de eso perdió de vista a la joven porque ella misma entró a un baño público. La investigación reveló algo más inquietante cuando revisaron las cámaras de seguridad de la gasolinera donde el autobús se había detenido. Las imágenes mostraban claramente a Laura bajándose del autobús, caminando hacia la tienda de abarrotes y luego dirigiéndose al puesto de tacos. Las cámaras también captaron a Laura hablando por teléfono, tal como Amelia Cruz había mencionado. Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue lo que sucedió después de que Laura terminó sus tacos. En las imágenes se veía a Laura guardar su teléfono en el bolsillo de su pantalón y comenzar a caminar de regreso hacia donde estaba estacionado el autobús. Sin embargo, antes de llegar, un vehículo se detuvo junto a ella. Era una camioneta Ford F-150 de color negro con vidrios polarizados, un modelo que era popular en la región. Laura se detuvo. Pareció intercambiar algunas palabras con alguien dentro de la camioneta y luego, sorprendentemente, abrió la puerta del pasajero y subió voluntariamente. Esta revelación cambió por completo el curso de la investigación. Laura no había sido arrastrada a la fuerza, no había signos de lucha, había subido al vehículo por su propia voluntad, lo que sugería que conocía a la persona que conducía o que confiaba en ella lo suficiente como para aceptar un aventón. La policía difundió las imágenes de la camioneta negra en todos los medios locales, pidiendo a cualquier persona que tuviera información sobre el vehículo o su conductor que se pusiera en contacto con las autoridades. Se montó un operativo para revisar los registros de todas las camionetas Ford F-150 negras registradas en Chiapas. Un proceso tedioso que llevó semanas y no arrojó resultados concretos. Había docenas de vehículos que coincidían con esa descripción, y ninguno de los dueños tenía conexión aparente con Laura. Rosa María estaba desesperada. Contrató a un investigador privado llamado Arturo Mendoza, un ex policía judicial que se había retirado para trabajar por su cuenta. Arturo tenía fama de ser meticuloso y de no rendirse fácilmente. Se sumergió en la vida de Laura, revisando cada aspecto de su rutina, sus relaciones personales, sus finanzas, buscando cualquier pista que la policía pudiera haber pasado por alto. Arturo habló con las amigas de Laura en la escuela donde trabajaba. Todas describieron a Laura como una persona dedicada, responsable, un poco reservada, pero siempre amable. Una de ellas, Patricia Reyes, mencionó que Laura había estado recibiendo llamadas extrañas en su celular durante las semanas previas a su desaparición. Laura le había comentado que alguien la llamaba desde números desconocidos y colgaba cuando ella contestaba. Patricia no le había dado mucha importancia en ese momento, pero ahora le parecía relevante.
Esta información llevó a Arturo a investigar más a fondo el historial telefónico de Laura. Además de la llamada misteriosa del día de su desaparición, descubrió que efectivamente Laura había recibido varias llamadas de números prepagados diferentes durante el mes de febrero. Todas las llamadas habían sido breves. Ninguna duraba más de 30 segundos, como si la persona al otro lado del teléfono colgara inmediatamente después de que Laura contestara, o como si estuvieran verificando que el número funcionara. Arturo tenía una teoría. Alguien había estado vigilando a Laura, estudiando sus movimientos, sus rutinas. La persona que la contactó el día de su desaparición sabía exactamente dónde estaría y cuándo. No era una coincidencia que la camioneta negra apareciera en el momento preciso en que Laura estaba sola en Chiapa de Corzo. Pero ¿quién era esa persona? ¿Y qué quería con Laura? La respuesta a esas preguntas no llegaría durante meses. La investigación se estancó. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, del investigador privado y de Rosa María, quien nunca dejó de buscar a su hija, Laura Méndez simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Los meses se convirtieron en un año y luego en 2. Rosa María mantuvo viva la memoria de Laura, pegando carteles con su fotografía en cada poste de luz, en cada tienda, en cada iglesia de Chiapas. Nunca perdió la esperanza de que su hija regresara. En 2016, 2 años después de la desaparición de Laura, la Escuela Miguel Hidalgo organizó una ceremonia en su honor. Sus alumnos, muchos de los cuales ya estaban en grados superiores, compartieron recuerdos de la maestra que los había inspirado. Plantaron un árbol en el patio de la escuela con una placa que decía: «En memoria de Laura Méndez, quien nos enseñó a soñar». Rosa María asistió a la ceremonia llorando en silencio mientras escuchaba las palabras de amor y respeto que los niños tenían por su hija. La vida continuó para todos, excepto para Rosa María, quien sentía que una parte de ella había muerto el día que Laura desapareció. Seguía viviendo en Tuxtla Gutiérrez, pero visitaba el departamento de Laura en San Cristóbal cada semana, manteniéndolo limpio y ordenado, como si esperara que su hija regresara en cualquier momento y encontrara todo tal como lo había dejado. En 2017, 3 años después de la desaparición, Arturo Mendoza recibió una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada, le dijo que si quería saber qué le había pasado a Laura Méndez, debía investigar a un hombre llamado Rodrigo Vargas, quien supuestamente vivía en la Ciudad de México, pero tenía negocios en Chiapas. La llamada terminó antes de que Arturo pudiera hacer preguntas. Arturo investigó el nombre. Rodrigo Vargas era un empresario de mediana edad, dueño de varias propiedades en la Ciudad de México y de un negocio de exportación de café que operaba en Chiapas. No tenía antecedentes penales, su reputación era impecable y no había ninguna conexión obvia con Laura Méndez. Sin embargo, Arturo decidió seguir la pista. Después de semanas de vigilancia y de revisar registros públicos, Arturo descubrió algo interesante. Rodrigo Vargas había estado en Chiapa de Corzo el día de la desaparición de Laura. Había asistido a una reunión de negocios en un hotel local esa misma mañana. Arturo obtuvo los registros del hotel y encontró que Vargas se había hospedado la noche anterior y había hecho el check-out alrededor de las 11 de la mañana del 15 de marzo de 2014. Esto colocaba a Rodrigo Vargas en Chiapa de Corzo exactamente al mismo tiempo que Laura. ¿Podría ser que Vargas era el conductor de la camioneta negra? Arturo revisó los registros vehiculares y descubrió que Vargas efectivamente era dueño de una Ford F-150 negra. El investigador sintió que finalmente tenía algo sólido. Arturo presentó sus hallazgos a la policía, específicamente al agente Villalobos, quien todavía estaba asignado al caso. Con esta nueva información, las autoridades obtuvieron una orden para interrogar a Rodrigo Vargas.
El empresario fue citado a declarar en la Ciudad de México en presencia de su abogado. Rodrigo Vargas negó rotundamente cualquier involucración en la desaparición de Laura Méndez. Admitió que había estado en Chiapa de Corzo ese día, que efectivamente conducía su camioneta negra, pero insistió en que no conocía a Laura, que nunca había hablado con ella y que no le había ofrecido un aventón a nadie. Su abogado argumentó que la evidencia era puramente circunstancial y que no había prueba directa de que Vargas hubiera interactuado con Laura. Las autoridades revisaron la camioneta de Vargas. No encontraron evidencia forense que conectara a Laura con el vehículo. Ni huellas dactilares, ni ADN, ni ningún objeto personal de ella. Vargas explicó que había vendido esa camioneta en 2015 y comprado otra. El nuevo dueño confirmó la transacción y dijo que había limpiado profundamente el vehículo antes de usarlo. Sin evidencia física y con una coartada que no podía ser completamente desmentida, Rodrigo Vargas fue liberado. La investigación volvió a estancarse. Arturo Mendoza estaba frustrado pero no convencido. Seguía creyendo que Vargas sabía más de lo que admitía, pero no tenía forma de probarlo. Los años siguieron pasando. 2018 llegó y se fue. Rosa María cumplió 70 años. Su salud comenzó a deteriorarse, pero su determinación de encontrar a Laura nunca disminuyó. Arturo Mendoza continuó investigando en su tiempo libre, sin cobrarle ya a Rosa María, movido más por un sentido de justicia que por cualquier beneficio económico. Luego, en junio de 2021, 7 años después de la desaparición de Laura, sucedió algo extraordinario que reabrió el caso de manera inesperada. Una mujer llamada Isabel Torres, residente de Madrid, España, estaba limpiando el departamento de su padre fallecido cuando encontró una caja vieja llena de objetos personales. Su padre, Tomás Torres, había sido un coleccionista de antigüedades y curiosidades. Entre los objetos había documentos antiguos, monedas, fotografías y, sorprendentemente, un pasaporte mexicano. Isabel hojeó el pasaporte con curiosidad. La fotografía mostraba a una mujer joven de cabello negro y ojos color miel. El nombre en el pasaporte era Laura Méndez Hernández. La fecha de emisión era 2013 y el pasaporte había sido expedido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Isabel no tenía idea de cómo ese pasaporte había llegado a las manos de su padre. Preocupada de que el pasaporte pudiera ser robado o estar relacionado con algún crimen, Isabel decidió contactar a la embajada mexicana en Madrid. Les entregó el pasaporte y explicó cómo lo había encontrado. Los funcionarios de la embajada tomaron nota del caso y enviaron la información a las autoridades mexicanas para verificar si el pasaporte correspondía a alguna persona desaparecida. Cuando la información llegó a México y fue cruzada con las bases de datos de personas desaparecidas, el nombre de Laura Méndez Hernández encendió todas las alarmas. El caso, que había estado prácticamente archivado durante años, volvió a cobrar vida con una intensidad renovada. El agente Villalobos, ahora con más experiencia y un rango superior, fue asignado nuevamente al caso. Viajó a Madrid, junto con un equipo forense, para investigar cómo el pasaporte de Laura había terminado en España. Isabel Torres cooperó completamente con la investigación. Permitió que revisaran todos los objetos que había encontrado en el departamento de su padre y proporcionó información detallada sobre la vida de Tomás Torres. Tomás Torres había fallecido en abril de 2021 a los 82 años. Había vivido en Madrid la mayor parte de su vida, pero había viajado extensamente por América Latina durante las décadas de 1980 y 1990 como parte de su trabajo en una compañía de importación y exportación. Sin embargo, según los registros de viaje que Isabel pudo proporcionar, su padre no había visitado México desde 1998.
No había explicación obvia de cómo había obtenido el pasaporte de Laura. El equipo forense revisó meticulosamente todos los objetos en la caja donde se encontró el pasaporte. Encontraron algo más que resultó ser crucial: una tarjeta de presentación con el nombre Rodrigo Vargas y un número de teléfono mexicano. La tarjeta estaba desgastada, como si hubiera sido guardada durante años. Este descubrimiento estableció una conexión directa entre Tomás Torres y Rodrigo Vargas, el mismo empresario que había sido interrogado años atrás por su presencia en Chiapa de Corzo el día de la desaparición de Laura. La investigación tomó un giro dramático. De regreso en México, las autoridades obtuvieron otra orden para interrogar a Rodrigo Vargas. Esta vez, el empresario fue detenido formalmente bajo sospecha de estar involucrado en la desaparición de Laura Méndez. Durante el interrogatorio, Vargas seguía negando cualquier responsabilidad, pero los investigadores ahora tenían más herramientas y una teoría más sólida. Arturo Mendoza, quien había seguido el caso durante todos esos años, fue consultado por la policía. Él compartió toda la información que había recopilado, incluyendo las llamadas anónimas, la vigilancia que había realizado sobre Vargas y su convicción de que el empresario estaba mintiendo. Las autoridades decidieron profundizar en las finanzas y conexiones internacionales de Vargas. Lo que descubrieron fue una red compleja de negocios que Vargas mantenía no solo en México, sino también en varios países de Europa, incluyendo España. Entre sus contactos de negocios estaba efectivamente Tomás Torres. Los dos hombres habían trabajado juntos en transacciones de exportación de café y artesanías mexicanas durante varios años, aunque su relación comercial había terminado oficialmente en 2010. Sin embargo, los investigadores encontraron evidencia de que Vargas había viajado a Madrid en 2014, apenas unos meses después de la desaparición de Laura. Los registros migratorios confirmaban que Vargas había estado en España del 20 al 27 de agosto de 2014. Durante ese viaje, según los registros de su hotel, se había reunido con Tomás Torres en 2 ocasiones. La teoría que comenzó a formarse era perturbadora. Rodrigo Vargas había estado involucrado en la desaparición de Laura y de alguna manera su pasaporte había terminado en manos de Tomás Torres. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el motivo detrás de todo esto? ¿Y dónde estaba Laura? El equipo forense analizó el pasaporte de Laura en busca de pistas adicionales. Encontraron huellas dactilares que coincidían con las de Laura, confirmando que era auténtico. También encontraron otras huellas parciales que fueron analizadas y comparadas con las bases de datos. Una de esas huellas coincidía con Rodrigo Vargas. Esta era la evidencia física que faltaba. Vargas había tocado el pasaporte de Laura. No podía negar ya su conexión con ella. Enfrentado con esta evidencia irrefutable, la postura de Vargas comenzó a cambiar. Su abogado solicitó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sobre el paradero de Laura. Después de negociaciones que duraron semanas, Rodrigo Vargas finalmente accedió a hablar. Lo que reveló dejó a todos los involucrados en shock. Rodrigo Vargas admitió que sí conocía a Laura Méndez, pero no de la forma que los investigadores habían imaginado. Explicó que en 2013, un año antes de su desaparición, Laura había contactado a su compañía de exportación buscando empleo. Vargas había revisado su currículum y, aunque no tenía una posición disponible en ese momento, guardó su información de contacto pensando que podría necesitar contratar personal en el futuro. En marzo de 2014, Vargas estaba trabajando en un proyecto especial que involucraba establecer una oficina de su compañía en Europa, específicamente en Madrid. Necesitaba a alguien bilingüe, educado y confiable para ayudar a coordinar operaciones desde México. Recordó a Laura y decidió contactarla.
Le hizo la oferta por teléfono durante las semanas previas a su desaparición. Laura estaba interesada en la oportunidad, pero tenía dudas porque significaría dejar su trabajo como maestra y mudarse eventualmente a España. Vargas le dijo que no tenía que decidir inmediatamente, pero que si estaba interesada podrían reunirse para discutir los detalles. Le sugirió que se reunieran en Chiapa de Corzo cuando ella viajara a Tuxtla a visitar a su madre, ya que él estaría en la zona por negocios ese fin de semana. El día de la desaparición, Vargas llamó a Laura cuando vio que el autobús se había detenido en Chiapa de Corzo. Le preguntó si tenía tiempo para una reunión rápida antes de que el autobús continuara su viaje. Laura aceptó. Esa fue la llamada misteriosa que registró su teléfono celular. Vargas se reunió con ella. Conversaron brevemente sobre la oferta de trabajo y, según su relato, Laura le dijo que necesitaba más tiempo para pensarlo. Vargas le dio su tarjeta de presentación y se despidió de ella. Pero aquí es donde la historia de Vargas se volvía confusa. Según él, después de esa reunión, Laura no subió de nuevo a su camioneta. Dijo que la vio caminar de regreso hacia donde estaba el autobús y él continuó con su día, sin saber que Laura nunca llegaría a Tuxtla. Los investigadores no le creyeron completamente. Si todo había sido tan inocente, ¿por qué Vargas no había informado a las autoridades que había hablado con Laura ese día cuando comenzó la investigación? ¿Por qué mintió durante el primer interrogatorio? Vargas explicó que había entrado en pánico. Sabía que ser la última persona vista con una mujer desaparecida lo convertiría automáticamente en sospechoso. No tenía coartada sólida para las horas siguientes después de su reunión con Laura. Había conducido solo de regreso a la Ciudad de México. Temía que la policía malinterpretara la situación y lo acusara de algo que no había hecho. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cómo había terminado el pasaporte de Laura en España en manos de Tomás Torres? Aquí es donde la declaración de Vargas se volvió aún más complicada. Admitió que después de enterarse de la desaparición de Laura y de que la policía lo estaba investigando, decidió contactar a Tomás Torres, su antiguo socio comercial en Madrid. Le contó sobre la situación y le pidió consejo. Según Vargas, en algún momento durante una de sus visitas a Madrid en agosto de 2014, mencionó a Torres que la policía había revisado su camioneta y que estaba preocupado de que encontraran algo que lo incriminara. Vargas admitió entonces que había mentido en parte de su relato anterior. Confesó que Laura sí había subido a su camioneta después de su reunión en Chiapa de Corzo, pero solo para que él le mostrara unos documentos sobre la oferta de trabajo que tenía en el vehículo. Durante ese tiempo, Laura había dejado su mochila en el asiento trasero. Cuando Vargas regresó a la Ciudad de México esa noche y revisó su camioneta, encontró la mochila de Laura todavía allí. Dentro estaba su pasaporte, que Laura llevaba consigo porque lo había renovado recientemente y no lo había dejado en casa. Vargas entró en pánico. Sabía que tener el pasaporte de Laura lo haría ver culpable. En lugar de entregarlo a la policía, decidió esconderlo. Durante su viaje a Madrid, le dio el pasaporte a Tomás Torres y le pidió que lo guardara, pensando que sería más seguro tenerlo fuera de México. Torres accedió, aparentemente sin entender completamente las implicaciones de lo que estaba haciendo. Esta confesión planteaba más preguntas. Si Vargas tenía la mochila de Laura, ¿qué había pasado con ella? ¿Qué más había dentro? Y lo más importante, ¿dónde estaba Laura? Vargas juró que no sabía qué le había pasado a Laura después de que ella bajó de su camioneta en Chiapa de Corzo. Insistió en que ella había estado viva y bien la última vez que la vio, caminando de regreso hacia la terminal de autobuses con su botella de agua. Dijo que solo se dio cuenta de que ella había olvidado su mochila horas después, cuando ya estaba de camino a la Ciudad de México.
Los investigadores no estaban convencidos. La historia tenía demasiados huecos. Ordenaron búsquedas exhaustivas en todas las propiedades de Vargas en México. Revisaron su casa en la Ciudad de México, su oficina y una cabaña que poseía en las afueras de Puebla. No encontraron ninguna evidencia de que Laura hubiera estado en ninguno de esos lugares. Sin embargo, durante el registro de la oficina de Vargas, encontraron algo que revitalizó la investigación. Una memoria USB escondida en un cajón cerrado con llave. La memoria contenía correspondencia por correo electrónico entre Vargas y Laura que databa de febrero y marzo de 2014. Los correos confirmaban que Laura estaba considerando seriamente la oferta de trabajo. En uno de los últimos correos, fechado el 10 de marzo, apenas 5 días antes de su desaparición, Laura escribió que estaba emocionada por la oportunidad, pero preocupada por dejar a su madre sola. Vargas le había respondido que entendía sus preocupaciones, pero que la oportunidad era única y que podría enviar dinero a su madre regularmente para ayudar con sus gastos. También le sugirió que se reunieran en persona para discutir todos los detalles antes de tomar una decisión final. Estos correos establecían que Laura y Vargas habían estado en contacto regular antes de la desaparición, algo que Vargas había negado inicialmente. Cada nueva revelación hacía que su credibilidad se desmoronara más. La Fiscalía decidió acusar formalmente a Rodrigo Vargas de desaparición forzada y obstrucción de la justicia. El juicio comenzó en enero de 2022, casi 8 años después de que Laura desapareciera. Rosa María, ahora de 74 años y con problemas de salud, asistió a cada día del juicio, sentada en la primera fila, con la fotografía de Laura apretada contra su pecho. Durante el juicio, la defensa de Vargas argumentó que la evidencia era circunstancial, que tener el pasaporte de Laura no probaba que él fuera responsable de su desaparición. Argumentaron que Vargas había cometido errores de juicio al entrar en pánico y esconder el pasaporte, pero que eso no lo convertía en un secuestrador o asesino. La Fiscalía presentó toda la evidencia recopilada, las imágenes de seguridad mostrando a Laura subiendo a la camioneta de Vargas, los registros telefónicos, los correos electrónicos, el pasaporte encontrado en España con las huellas dactilares de Vargas y su patrón de mentiras y contradicciones. Arturo Mendoza testificó sobre su investigación y sobre la llamada anónima que lo había llevado a Vargas en primer lugar. Los investigadores nunca pudieron rastrear de dónde había venido esa llamada o quién la había hecho, pero sospechaban que podría haber sido alguien cercano a Vargas que sabía la verdad y quería que saliera a la luz. El momento más emotivo del juicio llegó cuando Rosa María fue llamada a testificar. Con voz quebrada pero firme, habló sobre su hija, sobre su dedicación como maestra, sobre su amor por la vida y sobre el agujero que su desaparición había dejado en su corazón. Le rogó a Vargas, mirándolo directamente a los ojos, que le dijera dónde estaba su hija, que le permitiera tener paz, que le diera la oportunidad de enterrarla si estaba muerta o de abrazarla si aún vivía. Vargas, sentado en el banquillo de los acusados, evitó su mirada. No dijo nada. El juicio duró 3 meses. En abril de 2022, el jurado emitió su veredicto. Rodrigo Vargas fue declarado culpable de obstrucción de la justicia, pero no fue condenado por la desaparición forzada de Laura debido a la falta de evidencia directa que probara que él la había retenido o le había hecho daño. Fue sentenciado a 12 años de prisión. Rosa María salió de la corte devastada. Justicia parcial no era suficiente. Ella quería respuestas. Quería saber dónde estaba su hija. Arturo Mendoza le prometió que no dejaría de buscar. Aunque el caso legal había concluido, su investigación personal continuaría.
En los meses siguientes al juicio, Arturo siguió una nueva línea de investigación. Se dio cuenta de que había un detalle que nunca había sido completamente explorado: la mochila de Laura. Vargas había admitido encontrarla en su camioneta, pero ¿qué había hecho con ella? En su declaración, Vargas dijo que había desechado la mochila en algún lugar, pero nunca especificó dónde. Arturo obtuvo permiso para revisar nuevamente todas las pertenencias confiscadas de Vargas. En un almacén de evidencia encontró una caja etiquetada como objetos misceláneos de la oficina de Vargas. Dentro había documentos, algunas fotografías y un cuaderno pequeño con tapas de cuero. Arturo hojeó el cuaderno y descubrió que era un diario personal que Vargas había llevado durante 2014. Las entradas del diario eran esporádicas, pero reveladoras. En una entrada fechada el 17 de marzo de 2014, 2 días después de la desaparición de Laura, Vargas había escrito: «Terrible error. No debía haber llevado a L a conocer a TT en Puebla. Todo se complicó. Ahora no sé cómo arreglar esto. TT dice que ella se fue por su cuenta, pero no le creo. Tengo miedo». Esta entrada era críptica pero explosiva. ¿Quién era TT? La inicial coincidía con Tomás Torres, pero ¿qué tenía que ver Torres con todo esto? ¿Y qué significaba llevó a L a conocer a TT en Puebla? Arturo contactó inmediatamente a las autoridades con este hallazgo. La investigación se reabrió con un enfoque en Tomás Torres. Isabel Torres, la hija de Tomás, fue contactada nuevamente. Le mostraron la entrada del diario y le preguntaron si su padre había estado en México en marzo de 2014. Isabel revisó los documentos y registros de viaje de su padre. Para su sorpresa, encontró que Tomás Torres había viajado a México del 13 al 20 de marzo de 2014. Según sus registros, había estado en Puebla durante parte de ese viaje, supuestamente visitando a viejos amigos y manejando algunos asuntos personales. Esto confirmaba que Tomás Torres estaba en México cuando Laura desapareció y que Vargas lo había mencionado en su diario en conexión directa con Laura. Las autoridades mexicanas coordinaron con sus contrapartes españolas para investigar más profundamente a Tomás Torres, aunque el hecho de que había fallecido complicaba las cosas. Isabel cooperó completamente, permitiendo que las autoridades accedieran a todos los archivos personales de su padre. Entre sus documentos, encontraron contratos y correspondencia que revelaban que Tomás Torres no solo había sido socio comercial de Vargas, sino que también había estado involucrado en actividades menos legales, incluyendo evasión fiscal y contrabando menor de artesanías y antigüedades no declaradas. Pero lo más importante fue un hallazgo en su computadora personal. En una carpeta oculta había fotografías fechadas en marzo de 2014. Las imágenes mostraban una propiedad rural en Puebla, una casa de campo rodeada de campos de maíz. En una de las fotografías, tomada desde lejos con zoom, se podía ver a una mujer joven de cabello negro sentada en el porche de la casa. La imagen era borrosa, pero el análisis forense determinó con alta probabilidad que la mujer era Laura Méndez. Esta era la prueba que todos habían estado buscando durante años. Laura había estado viva después de su desaparición en Chiapa de Corzo. Había sido llevada a Puebla, a una propiedad conectada con Tomás Torres. Las autoridades localizaron la propiedad en las imágenes. Era una casa de campo en las afueras de un pequeño pueblo llamado Santa María, Zacatepec. Los registros de propiedad mostraban que la casa había pertenecido a Tomás Torres hasta 2015, cuando fue vendida a un comprador anónimo a través de una compañía fantasma. Un equipo forense fue despachado inmediatamente a la propiedad. La casa había estado abandonada durante años, pero aún contenía muebles viejos y señales de que alguien había vivido allí.
Las paredes estaban descascaradas, había goteras en el techo y todo estaba cubierto de polvo. Los investigadores registraron cada centímetro de la propiedad. En una de las habitaciones del segundo piso encontraron arañazos en la pared y manchas que resultaron ser sangre. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Laura Méndez. También encontraron, escondido debajo de las tablas del piso, en esa misma habitación, un cuaderno pequeño. Las páginas estaban amarillentas y algunas estaban manchadas, pero la escritura era legible. Era un diario escrito de puño y letra por Laura. Las entradas del diario comenzaban el 16 de marzo de 2014, un día después de su desaparición. Laura describía cómo Rodrigo Vargas le había ofrecido llevarla a Puebla para conocer a un inversionista importante que estaba interesado en financiar la expansión de la compañía y que quería conocerla personalmente antes de aprobar su contratación. Laura había confiado en Vargas y aceptado ir. El viaje a Puebla había tomado varias horas. Cuando llegaron a la casa de campo, Tomás Torres estaba esperando. Según las entradas del diario, al principio todo parecía normal. Torres fue amable, le hizo preguntas sobre su experiencia y sus planes para el futuro. Pero luego, algo cambió. Laura escribió que Torres comenzó a hacer preguntas personales inapropiadas. Se sintió incómoda y le pidió a Vargas que la llevara de regreso, pero Vargas se mostró evasivo. Torres le dijo que necesitaba quedarse unos días para completar el proceso de contratación. Cuando Laura insistió en irse, descubrió que las puertas estaban cerradas con llave desde afuera. Se dio cuenta de que había sido engañada. No había ninguna oferta de trabajo real. Vargas y Torres la habían llevado allí bajo falsos pretextos y ahora estaba atrapada. Las entradas del diario se volvían más desesperadas con cada página. Laura intentó escapar varias veces, pero la casa estaba aislada y vigilada. Torres venía a verla diariamente, trayéndole comida y tratando de convencerla de que todo estaría bien, de que solo necesitaba cooperar y que eventualmente sería liberada. Laura nunca especificó en el diario qué significaba cooperar, pero las implicaciones eran oscuras. Mencionó que Torres le había tomado fotografías sin su permiso y que había escuchado conversaciones entre él y Vargas sobre clientes interesados. Las piezas comenzaban a formar una imagen aterradora. Laura había sido víctima de una red de trata de personas. Las últimas entradas del diario, fechadas a finales de marzo de 2014, mostraban a una Laura cada vez más desesperada pero también más determinada. Escribió que había logrado esconder su diario debajo del piso para que si alguien la encontraba, supieran la verdad. También escribió que no perdería la esperanza, que su madre la estaba buscando y que algún día sería libre. La última entrada, fechada el 28 de marzo de 2014, decía simplemente: «Hoy intentaré escapar de nuevo. Si esto no funciona, no sé qué haré. Mamá, si lees esto, sabe que te amo y que nunca dejé de luchar». No había más entradas después de esa fecha. El descubrimiento del diario fue devastador y esclarecedor al mismo tiempo. Confirmaba que Laura había sido secuestrada y retenida contra su voluntad, y que tanto Rodrigo Vargas como Tomás Torres habían estado directamente involucrados. También sugería que había una red más grande operando, con clientes que nunca fueron identificados en el diario. Las autoridades reabrieron el caso contra Vargas con estos nuevos cargos. Fue acusado formalmente de secuestro, trata de personas y conspiración. Su sentencia original de 12 años fue revisada y extendida. En un nuevo juicio celebrado en 2023, Vargas fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Vargas finalmente confesó completamente su participación.
Admitió que él y Torres habían estado involucrados en una operación de tráfico de personas que reclutaba mujeres jóvenes, bajo el pretexto de ofertas de trabajo legítimas. Laura había sido una de sus víctimas. Vargas dijo que Torres había sido el cerebro detrás de la operación y que él simplemente había sido un intermediario. Insistió en que nunca había querido hacerle daño a Laura, que todo se había salido de control. Cuando se le preguntó qué le había pasado a Laura después del 28 de marzo de 2014, Vargas dijo que no lo sabía. Afirmó que Torres le había dicho que Laura había escapado de la casa y que había desaparecido en los campos circundantes. Torres supuestamente le dijo a Vargas que no se preocupara, que Laura no tenía forma de probar nada y que probablemente estaría demasiado asustada como para ir a la policía. Esta versión de los eventos planteaba una pregunta crucial. Si Laura había escapado, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué nunca había regresado con su madre? ¿Por qué nunca había contactado a nadie? Las autoridades lanzaron una búsqueda masiva en la región alrededor de Santa María, Zacatepec. Equipos de búsqueda y rescate, perros rastreadores y voluntarios locales peinaron los campos, los bosques y los pueblos cercanos buscando cualquier rastro de Laura. Se distribuyeron nuevamente fotografías de Laura, ahora con una versión envejecida digitalmente de cómo podría verse en 2023, 9 años después de su desaparición. La búsqueda duró meses, se entrevistó a residentes locales, se revisaron registros de hospitales y clínicas en caso de que Laura hubiera buscado ayuda médica después de escapar. Se publicaron anuncios en periódicos, radio y televisión rogando a cualquier persona que tuviera información sobre Laura Méndez que se pusiera en contacto con las autoridades. Rosa María, ahora de 76 años, participó en la búsqueda tanto como su salud se lo permitía. Arturo Mendoza nunca se separó de su lado, ambos sostenidos por la esperanza de que Laura aún estuviera viva en algún lugar. En septiembre de 2023, casi 10 años después de la desaparición inicial, llegó un testimonio que cambiaría todo. Una mujer llamada Guadalupe Ramírez, residente de un pueblo pequeño en el estado de Oaxaca, contactó a las autoridades diciendo que creía haber conocido a Laura Méndez. Guadalupe explicó que en abril de 2014, una mujer joven, delgada, demacrada y obviamente en estado de shock, había aparecido en su pueblo. La mujer estaba descalza, su ropa estaba rasgada y tenía heridas en los pies y las manos. No hablaba mucho, parecía traumatizada. Guadalupe, movida por la compasión, la acogió en su casa y la cuidó durante varios días. La mujer nunca reveló su nombre completo, solo dijo que se llamaba Lau y que había escapado de hombres malos. Guadalupe no hizo muchas preguntas porque la mujer parecía aterrorizada. Después de una semana, Lau había recuperado algo de fuerza y le dijo a Guadalupe que necesitaba irse, que no era seguro que se quedara. A pesar de las protestas de Guadalupe, la mujer se fue una mañana temprano sin dejar rastro. Guadalupe nunca había conectado a Lau con Laura Méndez hasta que vio las nuevas imágenes difundidas en televisión en 2023. Reconoció inmediatamente los ojos color miel y los rasgos faciales. Aunque la mujer que había conocido estaba mucho más delgada y se veía enferma, Guadalupe estaba segura de que era la misma persona. Las autoridades verificaron el testimonio de Guadalupe. Sus vecinos confirmaron que efectivamente una mujer misteriosa había estado en su casa durante una semana en abril de 2014. Algunos recordaban haber visto a la mujer brevemente. Las descripciones físicas coincidían con Laura. Este testimonio confirmaba que Laura había logrado escapar de la casa en Puebla y había llegado hasta Oaxaca, un viaje de varios cientos de kilómetros que probablemente hizo caminando, pidiendo aventones, escondiéndose. Pero ¿qué había pasado después de que dejó la casa de Guadalupe?
La investigación se expandió a Oaxaca. Se distribuyeron volantes en cada pueblo, cada ciudad, o cada rincón del estado. Se revisaron registros de autobuses, terminales, hospitales. Se buscó en refugios para personas sin hogar y centros de ayuda para mujeres. Durante meses no hubo pistas concretas. Luego, en diciembre de 2023, otro testimonio surgió. Un conductor de autobús llamado Felipe Moreno contactó a las autoridades. Dijo que en abril de 2014 había recogido a una mujer joven que hacía dedo en la carretera entre Oaxaca y Veracruz. La mujer le dijo que se dirigía al puerto para intentar encontrar trabajo.